Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Trujillanos en el Mundo. Soy María Fonseca Sevillano. En esta edición vamos a estar conversando con Estefanía González, una joven trujillana que en el año 2018 se gana una beca para estudiar periodismo de investigación en Argentina. Desde allá nos cuenta su historia. Ella se define a sí misma como una peleona de los derechos humanos, emprendedora en el área social y amante de la naturaleza. Estefanía, después que culmina su formación académica, decide quedarse porque se enamora de Argentina. Ese país la atrapó y desde allá nos va a contar hoy su historia. Los invito además a que se suscriban en nuestro canal. Cada viernes tenemos un nuevo episodio de Trujillanos en el Mundo. Trujillanos en el Mundo es presentado por Tracking Cargo. Nunca fue tan fácil hacer tus compras en Estados Unidos. Hola Estefanía, bienvenida a esta nueva edición de Trujillanos en el Mundo. Qué gusto poder conversar contigo y que nos cuentes esa experiencia que ha sido migrar de Venezuela, que además es inmigrar de Trujillo, además siendo la hija de alguien que para él Trujillo es una cosa tan importante. Si hablamos de trujillanidad, inmediatamente tenemos que pensar en tu papá, en el Morocho González, Francisco González, y qué se siente de tener que emigrar de tu país, aunque fueron en condiciones diferentes. Estefanía, cuando se va de Venezuela, se fue hace ya 3 años, se va porque, bueno, se gana una beca. Ella estudiaba periodismo y se gana una beca para ir a estudiar en Argentina periodismo de investigación. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia de estudiar periodismo en otro país? Además que te fuiste incluso un poquito antes de graduarte, eso lo leía en tu blog, ¿no? Que viviste tantos años en el mundo universitario a través de la relación de tu papá con la Universidad Valle del Monboy y no has podido estar en tus grados. Sí, bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es hermoso poder conversar contigo. Siempre te escuchaba a las 7 de la mañana a un lado de mi papá. Eras como mi programa para iniciar el día y estar hoy hablando contigo pues me llena de mucha felicidad. Bueno, como lo dices, mi papá amante de Venezuela, trujillano ejemplar, para mí era difícil plantearme emigrar y más planteárselo a él, pero siempre tuve como la idea de salir por la puerta grande y de llegar a otro lado por la puerta grande, y lo mío siempre fue el periodismo. Entonces me postulo a un concurso, gano una beca, y bueno, ya la tenía un poquito más fácil para decírselo a él, pero bueno, muy feliz por haber podido vivir ese proceso, aunque por supuesto se extraña muchísimo Trujillo, se extraña muchísimo Venezuela, y curioso eso, que fui a tantas graduaciones con mi papá, pero a ninguna mía, ni a la de periodista, ni acá a la de periodista de investigación, porque era pandemia. Pero bueno, nada, siempre teniendo a Trujillo muy presente, muy presente con José Gregorio, con todas las noticias positivas que siempre hay, y también, bueno, llevando y desarrollando todo lo que mi papá me enseñó. Estefanía, me cuentas que siempre lo tenías, te habías planteado la idea de irte de Venezuela. Esa idea era porque buscabas ampliar tu visión del mundo o porque pues te tocó crecer, desarrollarte en un país en circunstancias que no eran las más adecuadas, con muchas dificultades. De hecho, cuando ingresamos a tu blog, Estefanía tiene un blog donde pues mantiene allí viva la flama del periodismo y de la escritura. Lo llamas Pintando la Venezuela que quiero, y eso dice mucho porque eres de esas jóvenes venezolanas que les tocó nacer en un país que quizás no era el que realmente les hubiera gustado tener. Sí, yo me planteo desde muy pequeña salir de Venezuela,
pero también un poco para salir de la zona de confort. Yo creo que uno aprende más de cultura o de tantas cosas es cuando se aparta un poco de su lugar. También incluso aprende del mismo lugar porque lo aprende a ver desde otras perspectivas. Entonces siempre estuvo la idea de salir, bien sea hacer el colegio afuera o en la misma etapa universitaria. Pero por diversas razones, incluso creo que vinieron las protestas, estuve de lleno con eso, y también ese ánimo que uno tenía de poder dejarle algo al país. Tuve una ONG para niños en situación de vulnerabilidad. Todas esas cosas me hicieron quedarme a hacer mi carrera allá, pero siempre con esa idea de voy a salir en algún momento porque quiero tener otra visión, poder desarrollar otra mirada. Y bueno, se plantea esta oportunidad cuando salgo de la universidad. Jamás me imaginé, jamás, pero jamás me imaginé que iba a ser Argentina. Era un país que yo nunca había considerado, pero bueno, fue acá donde gano la beca y salgo. Eso coincide, por supuesto, con una de las etapas más difíciles de mi vida en Venezuela. Yo vivía en Barquisimeto, soy de Trujillo, por supuesto, pero estudié en Barquisimeto, eh, y coincidía con esa etapa de dificultad para trasladarse, gasolina, comida, efectivo, y también tuvo mucho que ver con eso. Yo no quería vivir en esas condiciones, creo que nadie quiere, y ahí termino de decidir, bueno, vámonos. Creo que esta es una oportunidad donde no solamente puedo ir a buscar una calidad de vida para mí, para mi familia, para la familia que en algún momento quiero tener, sino también para aprender de esa mirada distinta. ¿Y qué significó estudiar periodismo de investigación en un país como Argentina? ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue ese cambio? Porque cuando Estefanía se va, es una niña de 20 años, que si bien ya había estado un poco independiente porque estudiabas en otra ciudad, no es lo mismo irse a otro país donde te separan kilómetros de distancia de tu familia. Vivir sola, ¿cómo fueron esos retos, Estefanía? Sola, Eh, lejos, ¿no? Muy lejos. sí, bueno, primero lo duro que es despedirse, ¿no? Lo duro de los minutos donde uno se abraza. Yo recuerdo, pero perfecto, el último abrazo de mi papá y se me parte el alma cada vez que lo recuerdo. Ya por ahí empezaba una vida distinta, una vida donde ellos iban a estar muy lejos, pero me venía con mucho ánimo y nada, llego acá y es todo tan diferente. Uno cree que por tener el mismo idioma o por no estar tan lejos eh, a nivel de distancia, cree que pueden haber algunas similitudes y la verdad es que no. Más cuando vienes a estudiar periodismo, cuando yo llegué acá, venía muy con esta cosa de la censura, libertad de expresión, venía a hacer la tesis con Luis Olavarrieta, y venía como con esa bandera y esa euforia, y llego aquí y es algo totalmente distinto. Yo, la verdad es que no tenía mayor idea, tenía apenas 20 años de lo que era el peronismo, de lo que eran los gobiernos argentinos, de cómo funcionaba la política, la economía argentina, y bueno, llegué a un grupo de personas, mis compañeros del posgrado, que ya estaban totalmente en otra onda, dominaban todo muy bien y yo, bueno, todavía con mi bandera de la censura. Entonces, no solamente tenía que estudiar aquellos que los profesores me venían a enseñar, sino yo tenía dos cuadernos, literalmente era así, un cuaderno de clase y un cuaderno donde anotaba todo aquello que no entendía nada, buscaba quién es de la Rúa, estudiar a Evita, y Claro. también un poco entender las perspectivas, porque venía también con ese chip de esto está mal, esto está bien, esto no me gusta, esto sí me gusta, y bueno, acá muchas personas lo ven distinto, entonces también trataba de no quiero pensar en Venezuela por un momento y quiero
tratar de entender, de insertarme, de poder aceptar puntos distintos, y así pude llevar el posgrado. Creo que era lo más difícil, aprender. Acá se debaten temas que en Venezuela no se debaten tanto, venía lo del aborto, por ejemplo, y bueno, llego yo a clase y es como, ¿pero qué es esto? Vamos a hablar de esto. Y entonces uno como que se va metiendo en esta ola, y bueno, tratar de eso, de encajar, vamos a, esto es nuevo. Yo le decía a mi papá, necesito que me llames y me expliques todos los presidentes argentinos, por favor, porque no entiendo nada. Y además es que te toca, Estefanía, un posgrado y estabas muy recién salida de la universidad, donde uno sale con esas ganas de comerse el mundo, de luchar contra la injusticia. Uno se siente así tipo Clark Kent, ¿no? Que Sí. quiere luchar contra todo lo malo, y te encuentras con un país donde además entonces hay temas, como me dices, mira, pero eso además choca con tu realidad, porque te das cuenta de que hay temas que en otros países se discuten porque ya lo urgente, lo básico, que es comida, Sí, libertad, está superado. Y me imagino exacto. que el choque allí fue mucho mayor, como, ok, yo pensaba que estaba mal, parece que la cosa era peor. Sí, y cuando llevo el posgrado me permiten o me piden que presente un tema de investigación, era un posgrado en periodismo de investigación, que una investigación que me iba a acompañar todo el año. Y yo, bueno, vamos a hablar de censura, esto es lo mío. Cuando me paro, todos me miraban como, ¿de qué estás hablando? Acá no, esto no es Venezuela. Y wow, es difícil, es muy difícil, pero disfruté mucho de ese cambio. Precisamente eso era lo que buscaba. Y Vamos te a ver qué toca es lo una, importante. así es, y te toca una inserción, eh, porque lo hablas mucho, o sea, el tratar de insertarme, pero lo hablaste desde el punto de vista profesional, porque obviamente ibas a llegar a un sitio con una mirada totalmente distinta, pero como ciudadana también, como persona, insertarte en una nueva sociedad. Ese es Sí. quizás el choque más grande de cualquier inmigrante, y en tu caso, que todavía estabas muy joven, que quizás no habías visto, no habías tenido la oportunidad todavía de vivir muchas cosas en la vida. ¿Cómo procesar eso? ¿Cómo superar ese proceso de inserción? ¿Qué hacías para no sentirte rara en medio de la normalidad argentina? Wow. Bueno, ¿qué hacía? Yo creo que precisamente no pensar mucho, sino hacer. Y leía mucho. Creo que fue una etapa donde leía mucho. También que, bueno, la beca era el año de posgrado, digamos, el arancel, y era la publicación del trabajo que hice con el que gané la beca acá en Argentina, pero digamos que lo que eran mis gastos, todo eso tenía que salir de mi bolsillo. Entonces, también tenía que buscar un trabajo, y ese choque también fue un poco complicado porque yo venía de trabajar en una asociación civil en Venezuela como periodista, y acá, bueno, llegué por supuesto sin documentos, sin papeles argentinos, entonces trabajé como mesonera, trabajé como limpieza en un restaurante, eh, trabajé en un hotel como recepcionista, trabajé en call centers, trabajé, yo creo que de todo. Y puede sonar raro, creo que muchos migrantes me entenderán, ese cambio también es difícil. Venía de Valera, que todos nos conocemos, todos nos queremos, todos nos tratamos bien, y venir aquí y tener otra realidad tan distinta, donde, bueno, de 9 a 3 de la tarde era mesonera, y de 6 de la tarde a 10 de la noche era periodista. Entonces eran también cosas que costaban, y como persona también costaba mucho insertarse, o sea, se hablan de otras cosas. Eh, los argentinos, eso sí, lo agradezco, son muy solidarios, y con los venezolanos el trato es especial. Pero bueno, es un país nuevo, yo nunca había venido a Argentina, eh, tratar
entenderlo como país, de sobrevivir, de sacar adelante el posgrado, complicado, pero Sí. bueno, fue un lindo proceso. Un proceso que me imagino te ayudó a crecer mucho. Yo soy otra. Tuve muchas cosas en mi vida que fueron desde que nací, tuve muchas cosas que vivir, Eso iba a pero creo comentar. que una de las cosas más enriquecedoras fue emigrar y poder salir de mi zona de confort y precisamente cambiar la mirada que tenía de la vida. Argentina es un país muy liberal, Venezuela es un país muy conservador y ese cambio nutre mucho. Y darte cuenta que eras capaz. Sí, exactamente. Luego de 3 años, ver cómo he cambiado como persona, en mi forma de vivir, en mi forma de ver las cosas, es muy hermoso. Y creo que eso lo hablo muchísimo con mi papá y con mi mamá también. Como uno cuando voltea un poquito y ve a los años anteriores, ver ese cambio que han traído los retos grandes, wow, es muy interesante. Sí, esa pregunta venía precisamente y ya me la estás respondiendo. ¿Qué le decía tú, la Estefanía de hoy a esa Estefanía que llegó en 2018? Yo le hubiese dicho que nunca pensara que no iba a poder, que nunca se cuestionara, que simplemente hiciera lo que hacía, sin mucha vuelta, porque iba a alcanzar la tranquilidad que quería, que aún falta mucho, pero que tranquila. ¿En algún momento sentiste esa debilidad como de que, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso a mi casa, a mi tranquilidad, a mi país con todo y su convulsión. Y el día uno que llegué, el primer día que llegué, dije yo no sé qué estoy haciendo aquí. Eh, Fue terrible porque, bueno, pasaron algunos inconvenientes cuando yo llegué, eh, y dije yo, lo mejor es que me regrese. Y conté el dinero y yo, pero esto no me alcanza ni para un pasaje, pero no, ahí dije, después lo volví a decir, eh, un mes más adelante, pero ya cuando inicié la... Lo que pasa es que yo siempre tuve en mi mente el tema de me gané una beca. Me gané una beca, me lo repetía mucho cuando estaba, por ejemplo, en el restaurante y yo decía, "Ah, me gusta más trabajar como periodista en Venezuela", pero dentro de mí decía, no puedo porque me gané una beca y yo quiero completarla y quiero completarla de una manera ejemplar y es como tenía tanto eso dentro de mí y fui de las pocas personas en posgrado. Cuando iniciamos el posgrado éramos 50, terminaríamos 18 personas. Cuando yo veía la hoja de las asistencias, yo no había faltado ni una sola vez. Había tormenta, suspendían las clases y yo igual iba, porque yo decía, es que no puedo, la vida ha sido muy noble conmigo y me ha dado realmente algo que yo quería, entonces no puedo fallar. Entonces siempre cuando me planteaba, me voy a Venezuela de nuevo, voy a Medianálisis, ayudo a mi papá en sus cosas, eh, decía no puedo porque tengo una beca y la quiero concretar. Yo soy muy caprichosa con esas cosas. Muy perseverante y además eso lo dicen de ti Exacto. muchas personas, ¿no? Que eres una persona primero perseverante y apasionada. Leí en el blog una descripción pictórica que hace tu mami de ti, hermosísima, y el primer color con el que te pinta es rojo precisamente por la pasión que le pones a todo, ¿no? Y creo que se ha demostrado en ese proceso que estás viviendo en Argentina, porque termina tu posgrado, Estefanía, pero tú te quedas, decides quedarte en Argentina. ¿Por qué decides quedarte? Si ya había pasado la beca, ya habías culminado la meta propuesta, ¿qué te hizo quedarte?
Me enamoré del país. Ay, yo dije, se enamoró, consiguió un novio. No, no, sí, pero no. Pero no fue lo que No, inicialmente te amarró, te ató. no, El país me te enamoré gustó. del país. Me enamoré del país, planteé irme a otros lados, pero no, es que el que viene a Argentina y aprende a verla, creo que difícilmente vuelve atrás y no es a su lugar de origen, pero me enamoré de Argentina básicamente y me enamoré de sus culturas, de la gente. No, es hermosa, de verdad que lo es. Y te hizo quedarte en ese país. Sin embargo, aunque estudiaste periodismo, actualmente no estás trabajando en el área del periodismo. ¿No extrañas eso? ¿Era tu sueño desde niña ser periodista? Era mi sueño desde, creo, creo que desde que puedo soñar. Eh, de hecho, te escuchaba y yo le decía a mi papá, pero es que yo quiero ser eso. Y él me llevaba mucho al diario Los Andes, y yo crecí en ese mundo. Eh, Mi alegría cuando llegaba mi papá con todos los periódicos impresos y era como, no, no, esto no puede ser tan lindo, un periódico. Eh, yo sí, crecí en eso y siempre quise ser periodista. Ahora, por supuesto, extraño el periodismo. Yo me veía en otra área totalmente distinta. Yo me veía como corresponsal, como periodista en alguna unidad de investigación. Y acá se me presentaron varias oportunidades, pero creo que hay momentos para todo. Ahora disfruto mucho de lo que hago también y trato de no como entrar en esa discusión de yo estudié esto y esto es lo que soy, no me voy a abrir a otra cosa. No, el periodismo es mi pasión, siempre lo va a ser, pero eso no me hace cerrarme a otras cosas y trato también de mantenerme al día, de colaborar con notas. Hay diarios que me gustan mucho, que los leo todo el tiempo, escribo notas, trato de si hay alguna noticia muy relevante, trato de estar ahí, de colaborar, y también tengo el blog que a mí lo que me gusta es charlar, hablar con las personas y trato de entrevistar todo el tiempo y de mantenerme. Y por allí drena esa pasión. ¿Tienes un programa también, el Bululú? ¿Es un programa de qué tipo? Cuéntame un poquito de él. El Bululú es un segmento de entrevistas a personas reconocidas del país. Lo que trato de hacer es que las mismas personas que lo leen escojan a los invitados y además les hagan las preguntas. Yo agrego un par más y converso de esta manera. Se publica de manera virtual en el blog. Es totalmente gráfico, por ahí algunas veces agregamos audios, videos, pero es eso, un espacio para conversar. Lo disfruto mucho. Pronto, esta semana creo que sale una por allí, pero me ha resultado muy interesante y me gusta bastante porque tratamos de preguntar cosas que no se preguntan en otros espacios. Entonces, no sé, conocer el libro favorito de Estefanía Fernández o el lugar no visitado por Ariana, la hija de Valentina, es curioso para mí. Y es interesante porque además las nuevas tecnologías han hecho que el periodismo sea hoy en día otra cosa. Ya no necesitamos un periódico, no necesitamos un canal de televisión o una estación de radio para ser periodistas. Tú puedes tener un canal en YouTube, tú puedes tener una emisora, un podcast, por ejemplo, y ya estarías en la radio, y tu blog es tu periódico. Entonces, es una manera de hacer periodismo de forma apasionada y que además hoy en día también brinda la posibilidad de que incluso sea tu fuente de ingreso. Muchos lo han logrado, ¿no? Y ¿por qué no Sí. estaría en una de esas metas tuyas? Vamos a ver cómo me sorprende la vida, pero sí, por supuesto, a mí me encantaría
no, hay personas del periodismo venezolano que yo admiro mucho, y espacios del periodismo venezolano que me parecen tan interesantes. Y poder algún día tener uno, wow, sería un sueño muy, muy bonito. Y esos periodistas que hoy en día ves a través de otras plataformas que nos ha obligado un poco eso que te llevó a ti a estudiar también periodismo de investigación. El tema de la censura llevó al cierre de muchos medios de comunicación en el país y nos obligó a abrir nuevas ventanas, ¿no? Eso ha sido, ¿lo ves tú como algo muy bueno para el periodismo nacional? Sí, pienso que el periodismo tiene que tener un espacio muy importante en todo país y que en Venezuela, yo siento que el periodismo de Venezuela tiene mucha calidad. Lo leo, lo consumo, hay medios que son muy buenos, lo demuestran todos los premios que nos ganamos todos los años. Las investigaciones, la calidad de las investigaciones, yo creo que mientras más periodistas de calidad, mientras más periodismo de calidad, lograremos más rápido un cambio en nuestro país. Así es. Estefanía, hablaste un poco de que en tu vida, y eso también lo leía yo, has pasado por dificultades. Cuando fuiste muy pequeña, tuviste dificultades físicas que sobrellevar. ¿Eso sientes que te ha dado un temple para poder sobrepasar muchas otras cosas que te han tocado en este momento, que estás fuera de tu país? Me han forjado mucho la forma de ver las cosas. Ese punto es muy interesante. Sí, yo creo que si no hubiese vivido esas cosas, quizás no viera hoy todo como lo veo. Yo siempre me he sentido muy afortunada, muy agradecida en cualquier aspecto, en cualquier momento de la vida, y creo que se debe al poder haber ganado esas batallas, que cuando hay batallas de salud, ya ahí la pelea es otra cosa, no es algo que tú puedas cambiar, sino toca y toca afrontarlo y toca ver qué pasa. Entonces, el haber vivido eso creo que me da cierta tranquilidad en todo momento. Me permite mirarme las piernas en este caso y saber que he ganado batallas más difíciles y me alimenta mucho las ganas de afrontar cosas. Y definitivamente te da una fortaleza espiritual indetenible. ¿No has vuelto a Venezuela en los últimos años? No he vuelto, quiero volver, pero fue es un país distinto al que dejé, así que me causa algunas emociones. Piensas, o sea, quieres volver, pero tu regreso es una visita. Estefanía se ve ya viviendo fuera de Venezuela. Yo creo que si se pueden cambiar las cosas, incluso nosotros, los que estamos afuera, ayudamos a cambiarlas desde nuestro lugar y se dan las condiciones para un regreso, para poder trabajar en la recuperación, yo iría, por el amor que le tengo al país, a Trujillo. Yo regresaría a vivir sin duda alguna. No ahora, no de una manera tan rápida, pero creo que como persona tengo el deber de aportar parte del cambio que quiero ver. Y dijiste algo importante, los que están fuera. Muchas veces nos preguntamos eso, quienes estamos acá, ¿no? Y de quienes están fuera, ¿cómo se podría lograr una conexión para impulsar cosas dentro de Venezuela? Sabemos que nuestros cambios van a ser difíciles porque es un proceso que es complicado, es complejo. Yo más que complicado lo veo complejo. ¿Cómo el venezolano que está afuera puede aportar? ¿Cómo lo miras tú? Yo creo que, wow, da para mucho. El venezolano que está afuera ya pasó por muchas cosas, tiene visiones diferentes, ha visto muchos modelos distintos de hacer las cosas. Creo que sacando lo mejor que hemos aprendido en otros lugares, podríamos ayudar mucho al rescate. Afuera hay
muchas organizaciones importantes, interesantes, personas que nos ayudan, que están en otros países, que son muy bien formadas. Creo que hablando con ellas, formándonos, podríamos entre todos, creo que si nos unimos, todos los que estamos afuera y los que están allá, habría algo muy importante por hacer. Aprovechar también lo que nos dan muy amablemente otros países. Yo creo que también todo parte mucho de la educación, contribuir con la educación que ahora se está dando en Venezuela, que no es la mejor. Trabajar juntos y aprender mucho desde el lugar donde estamos ahora, sacar lo mejor para llevarlo a Venezuela. Eso quería preguntarte, ya que estás en otro país, que cambia tu mirada definitivamente, y de pronto al estar allá tú dices, ves cosas, ¿no? Ves procesos, ves al ciudadano, ves al país, y de pronto quizás te pasa por la mente, ah, por esto es que en Venezuela las cosas no funcionan. ¿Te ha pasado eso? ¿Has logrado hacer esas comparativas que no de forma negativa, sino de entender por qué a nosotros nos ha costado algunos procesos? Viéndolo desde afuera, la óptica siempre va a ser otra. Claro, sí, por supuesto que he visto cosas que digo, por esto es que Venezuela no es lo que yo quiero que sea. Eh, pero lo llevo más bien a otra mirada. Acá en Argentina se aprecia mucho al venezolano y hay muchas personas que piensan, argentinos, que el venezolano es muy educado y acá tú, no sé, un delivery, una recepcionista, una mesonera, te dice, no, yo soy médico, yo soy ingeniero, y entonces eso lo ven mucho los argentinos. Yo creo que también nos hemos, perdona la expresión, pero dado muy duro en el autoestima. Creo que si nos vemos como nos ven quizás otros países, desde el punto de vista de la ciudadanía, de la formación también de las personas, nos recuperaríamos un poquito. Creo que todo esto nos ha ayudado mucho a perder el amor por lo que somos, creo que Venezuela, muchos venezolanos que están aquí, que están en otras partes, son muy formados, son muy bien formados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí veo cosas que digo, acá funcionan bien, allá pueden funcionar mejor, o acá funcionan mal, allá también funcionan mal, o bueno, hay cosas que en Venezuela por ahí son mejores o me gustan más a mí, no sé, pero siempre voy al lado de por qué nosotros no nos vemos como nos ven aquí. ¿Por qué nosotros siempre nos fijamos en lo malo o en el venezolano que quizás no está haciendo las cosas tan bien? Y acá nos ven de otra manera. Entonces, creo que me quedaría más con eso. ¿Y crees que eso sería Pero una ganancia en este momento para los venezolanos? O sea, comparto contigo esa opinión. Siento que cuando estás acá en el país, no te das cuenta de lo valioso, de lo poderoso como ciudadano que eres. Cuando estás afuera, que te lo dice otro, entonces caes en cuenta como que, ah, pero es que sí, yo puedo. Entonces, creo que esta migración le deja ese mensaje o esa enseñanza al país. sí, 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 por supuesto. Creo que hay un valor que hay muchas personas que ven y que a veces a nosotros nos cuesta ver. Creo que también porque nos han hecho creer que no lo tenemos. O sea, nos han pasado tantas veces por encima a nuestras opiniones, a lo que queremos ver en Venezuela, que a veces creemos que no lo merecemos o que no podemos alcanzarlo. Eh, y creo que eso hay que cambiarlo. También, por supuesto, políticamente hablando, hay tantas cosas, económicamente, pero yo hablo más desde el punto de vista social y ciudadano, y creo que ahí hay un trabajo interesante.
Así es. Hablaste además de que antes de irte tú formabas parte de una organización de ayuda. Además, tú eres giver en la organización Learning. ¿Qué palabra tan importante? Dar. Creo que ese también es un lenguaje que tenemos que empezar a tener más en Venezuela y los venezolanos aprender a dar más. Siento que esperamos mucho a que resuelva el otro y asumir la Totalmente. ciudadanía es un poco lo que quizás nos está haciendo falta. Sí, totalmente. Me gusta mucho la palabra dar y creo que también tiene que partir por allí. Hice lidera el programa de formación de Liesa con la Metropolitana y la Católica, y ahí el lema era tejer redes de liderazgo. Y me viene ahora a la mente porque me acuerdo que yo las llamadas a mi mamá y a mi papá cuando estaba en Caracas y salía de clases era, si estas son pocas personas que estudian conmigo y tienen tantas cosas por aportar, por dar, no imagino lo que habrá en los rincones más remotos del país. Eh, yo creo que ahí nos decían mucho, era que tejiéramos relaciones de liderazgo y nos ayudáramos entre nosotros. Si eso lo trasladamos a la Venezuela completa, a todos ayudémonos entre sí, intercambiemos conocimientos, ideas, sería realmente importante. Esa palabrita, eso es fundamental y siento que allí es donde quizás está un poquito la piedra de tranca de todo este proceso, que como ciudadanos empecemos a darnos cuenta que es nuestra responsabilidad tejer esas redes y avanzar. Pero nos estamos poniendo como muy serias, Estefanía. Vamos a hablarte un poquito de todo lo que ha sido tu vida en Argentina. ¿Qué ha sido lo más lo que más te ha gustado de vivir en Argentina? Te siento un poquito de acento. Ese acento lo asumiste porque, bueno, se te pegó, eres de esas personas que habla con un español y a los 5 minutos habla español, o porque fue una manera también de integrarte y de pasar un poquito desapercibida. Bueno, yo trabajo ahora con puros argentinos y trabajo también con los clientes argentinos, o sea, los usuarios donde trabajo son argentinos. Entonces creo que por ahí me toca un poquito, pero también el día a día. Prendes la televisión, lees aquí. Y cuando yo llegué, yo pensé que esto de tenés, esos modos, yo pensé que eran cosas de la televisión. Cuando yo llego acá y veo que todo es así, que los menús de los restaurantes son así, yo digo, oh, por Dios, es realmente hablan así. Entonces se me ha ido pegando, pero lo que más me gusta, yo creo que hay muchas cosas que me gustan, pero creo que esto de la cultura, los teatros en cada esquina, los cafés a las 4, las librerías, la cantidad tan grande de librerías y la cantidad de gente que hay en cada librería, los museos, como ese valor tan grande a la cultura. Creo que eso. Ahora tú estás en Buenos Aires, es la ciudad principal, es quizás Sí. es como que si aquí en Venezuela vivieras en Caracas, que bueno, tienes también un poquito más cercana a todas esas cosas, pero en general Argentina es así en la mayoría de sus ciudades. Conocí un poco otras provincias y me parece que hay, hay un valor importante a la cultura. Se nota también en la gente, no solo en los espacios, también en la gente. Y creo que también el calor argentino, el calor de las personas. A veces, no sé por qué siento que en Venezuela, al menos yo tenía una imagen muy diferente de lo que son los argentinos. Yo decía, o pensaba, no, son un poco difíciles de llevar. Y no, para nada. Y bueno, la comida, la carne, el mate, todas estas cosas son perfectas. Eso iba a preguntar también, el tema de las comidas. ¿Qué extrañas de Trujillo de comidas? Uy, de Trujillo extraño las carabinas. eh,
Wow, sí, las carabinas, porque eso no lo hay acá. Acá podemos conseguir muchas cosas de Venezuela, el queso, por ejemplo, eh, que es único, creo, pero de Trujillo, el picante trujillano lo extraño, el que hacía mi papá, el que hacía mi mamá, las carabinas las extraño de Quebrada de Cuevas. Sí. Y, wow, no todo, las sopas, yo creo que lo que más extraño son las carabinas. Creo que me comería 30 carabinas. Es uno de esos sabores que seguramente te llevan a la infancia, ¿no? Sí, siempre que iba a la quebrada, mi papá se paraba ahí en Quebrada de Cuevas y comíamos. Creo que es que me pusiste a pensar, las fresas con crema también, qué rico. No, y de verdad que yo soy como mi papá y como mi mamá, que comemos de todo. Yo como de todo, yo parezco un niño comiendo. Y extraño eso, el cochino frito, esas cosas así. Si querías que te dijera las ensaladas, no. No, no, no. Lo más es trujillano y lo más típico de acá. Ahora, de las comidas argentinas, ¿cuál adoptaste porque dices esto es espectacular? Wow. El mate, creo que es algo que si yo voy a Venezuela me van a ver raro porque yo me voy a ir con todos mis macundales del mate. Mate, la carne, creo que es una cosa tremenda. No, en Venezuela se habla mucho de la carne argentina y tienen razón. Es, wow, otra cosa. Y de comidas, yo creo que lo único que no me gusta tanto son los desayunos, porque desayuno muy poquito, pero de resto todo, sobre todo la carne y el mate. Sí. ¿Y qué coincidencias has encontrado entre argentinos y venezolanos? A pesar de que dijiste que éramos muy diferentes y que pensaste que ibas a encontrar más cosas, pero ¿has podido dar con algunas coincidencias? Wow. Yo creo que sí, los apasionados, los argentinos son muy apasionados, creo que los venezolanos también, y los argentinos se integran fácil con los venezolanos por lo echador de bromas. Creo que eso lo mencionaría, somos muy echadores de bromas y los argentinos también. Eh, la pasión futbolera creo que es algo que en Argentina mucho más, pero creo que también lo rescataría. Eh, y nada, esas ganas de todo el tiempo hablar de política también. En eso sí, también creo que hay coincidencia, porque además hemos pasado procesos parecidos, ¿no? Bueno, los argentinos vienen con una historia política bien complicada, ellos la vivieron hace años atrás, nosotros la estamos como que viviendo en este momento y ahí hay puntos de coincidencia. El momento más duro que has tenido desde que estás allá y el mejor. El momento más duro que he tenido fue hace exactamente 5 meses, cuando yo vivía en pareja, me separé, y esa semana en la que me separé, muere mi abuela. Creo que ha sido realmente de los días más duros en Argentina y de mi vida, totalmente. Mi abuela era de las 3 personas más importantes de mí, de mi vida. Creo que ese fue el más duro. Y el que más me ha gustado, ay, yo creo que todo el resto de los momentos. Cuando recibí el certificado por correo del posgrado, cuando mmm, logré mudarme sola. Lo vi en tus redes. Eso creo que también es una emoción muy grande que uno siente cuando, cuando comienza a independizarse. O sea, el tener ya Sí, la llave de tu casa es así como que el momento, wow. es muy especial, sí. Creo que eso y momentos con amigos, cuando me reencontré con mi mamá cuando vino, también creo
que fue uno de los mejores momentos. Pero yo soy muy de disfrutar, eso quizás lo leíste en la descripción que me hacen mis papás, muy de disfrutar las cosas muy simples. Yo, por ejemplo, esta conversación seguramente la mencioné pronto como un momento muy, muy agradable. Y eso, los cafés, las charlas, los libros, las plantas. Por eso yo creo que todos los momentos, es difícil escoger uno porque veo muchos, muchos días cosas muy valiosas. ¿Y qué metas tienes, Estefanía, a corto y mediano plazo? Tengo muchas metas a corto, mediano y largo plazo, muchos sueños, los llamo. Quiero irme a hacer un voluntariado en África un tiempo, estoy viendo cuál tiempo es el indicado, porque ahora pues estoy trabajando. Logré finalmente insertarme, como lo llamo, así que no sé si ahora es el momento o más adelante, pero quiero ir a un tiempo a África. Quiero emprender, quiero hacer mucho periodismo. Eh, y bueno, disfrutar cada día, estoy también estudiando idiomas, formarme, creo que es de las cosas que integran la lista. Bueno, eso es algo que llevas en la sangre, ¿no? La formación. Y por eso quizás Argentina te parece un paraíso, porque tener tantas librerías a la mano, tanto libro disponible, es como estar en el Disneylandia de un niño. Sí, eso sí, totalmente, de tal palo tal astilla. Tanto mi mamá como mi papá son realmente muy preocupados por la educación. Bueno, mi papá académico, mi tío Fortunato también. Entonces, yo no podía ser distinta. Y ese momento que hablaste de tu abuela, lo vi además a través de las redes sociales y lo mostraste de una manera, tienes una capacidad muy linda de mostrar lo que sientes a través de lo que escribes, a través de lo que publicas. Vi que te hiciste un tatuaje, vi que te tatuaste una frase de su canción, de la canción que tú siempre le cantabas, ¿no? Y es una manera interesante de sobrellevar el dolor, Eh, la pérdida. sí, creo que es la manera más bonita, el poder tratar de verla cerca. Mi abuela era, yo siempre se lo dije, afortunadamente se lo decía, yo quiero ser como tú, y quiero ser como tú, y quiero ser como tú, y yo sueño con que algún día me digan que me parezco a ti. Eh, Creo que ese amor lo veía muchas personas, mi conexión con ella iba mucho más allá, eh, y ahora yo la veo. Realmente yo siento que estoy cerca de ella. La verdad es que pensaba mucha gente que estoy súper loquita, pero yo le hablo, le digo, la siento cerca, eh, escucho canciones y me acuerdo, como algo y siento por ahí un sabor que me recuerda a ella, hablo mucho de ella, eh, y la muestro como la siento realmente. Cuando el día que murió, escribí las palabras que se leyeron en el sepelio, y yo decía, mi abuela no podemos recordarla triste, porque si una persona era feliz y era alegre, era mi abuela. Entonces, no piensen que hoy voy a decir algo triste, porque no va a pasar eso. Entonces, tampoco lo voy a mostrar como algo tan dramático, más bien eh, lo afortunada que fui por haber compartido este mundo con ella y que esté en este mundo haya ella estado. Esa distancia física que hoy tienes, ¿te permite o te ha enseñado a asumir las pérdidas de una manera más positiva? No sé si es la distancia o la verdad es que no creo que sea la distancia. De hecho, no sé si uno puede, eh, cuesta mucho asumir las pérdidas, pero cada quien pues lo hace de una manera distinta. Yo creo que tiene que ver más con la forma en la que yo la veía a ella. Quizás otra pérdida la vea distinta.
pero a ella la veía muy diferente. Entonces creo que lo asumí diferente precisamente por eso. Por eso. Sabes que una de las cosas que siempre le pregunto, ya casi culminando la entrevista y como ya no nos quedan muchos minutitos, no me lo quiero dejar de hacerlo contigo. ¿Qué valores como trujillana sientes tú que han sido fundamentales para tus logros, para tus metas? Wow. El querer no es una palabra concisa, pero el querer mostrar a Venezuela como yo la veo, perseverancia y, wow, la espiritualidad también, la energía que trato de tener y de transmitir. Y, wow, disciplina y no sé, todo lo que te da Venezuela, todo lo que te da Trujillo, ese carácter noble, nobleza, empatía. Esos son tus valores. Qué lindo, gracias. Así es. Tu maleta llevaba una bandera y un bloc de notas. ¿Qué has ido metiendo en esa maleta? Mate. El mate. Sería la otra cosita. Te fuiste muy ligera. Bandera, me vine ligera, una bandera, porque soy muy venezolana. Decías lo de los tatuajes, me tatué una araguaney, que mi mamá es artista plástico y me lo diseñó. Diré, mucha gente a veces me pregunta, pero ¿cómo tu papá acepta que te tatúes? Que tu papá es esto, que tu papá, que tu mamá. Y yo, mi papá sabe que yo soy así. Pero en mi maleta he metido muchas cosas. Vine con un bloc de notas, vine con una bandera, ahora tengo un mate adentro, tengo conversaciones, tengo momentos, tengo cafés, tengo libros. Amor por papá, amor por mamá, amor por país, a mi abuela, me la metí también en mi maleta. Y espero que se siga llenando de muchas cosas. Cosas buenas, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Estefanía, se nos acabó el tiempo. Tienes muchos apodos, por cierto, Fefa, Stephanie, Morocha, en fin, muchas cosas te dicen también entre tu familia. Además, porque eres la más pequeñita de ese clan González, ¿cierto? Y la única niña. Y la única niña, además. Entonces, eres la consentida. Me imagino cómo te extraña aquí todo ese grupo. Tu mensaje para toda tu familia, tus amigos que te están escuchando en este día a través de la radio y a través del canal YouTube que te van a poder ver. Bueno, que el estar acá hoy también es parte de ellos, que creo que cada una de las personas que integran mi grupo de amigos, mis conocidos, mis familiares, han aportado mucho a mí y que creo que gran parte de lo que soy, de donde estoy, de lo que voy a seguir avanzando Dios mediante, se lo debo a ellos, que los llevo todos los días presentes y que solo espero que algún día se sientan muy orgullosos. Seguro que sí, que se sienten orgullosos porque has logrado muchas cosas. Hoy en día quizás no estás formalmente ejerciendo el periodismo, pero lo sigues haciendo desde tus redes y eso es importante. Además, siempre reflejando los buenos valores que tiene Venezuela y que tiene Trujillo. Gracias, Estefanía, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes también, amigos, por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Chao.